Bien, la semana pasada, para ser específico, el viernes, yo me hacía la pregunta de qué estaba pasando en Haití, que nosotros no estábamos eh, cerciorados de qué sucedía allí, qué es lo que estaba pasando. Yo me dediqué este fin de semana a investigar ciertas cosas, y sobre todo con algunos nacionales haitianos que residen en el país, y la situación es crítica principalmente en la capital, Puerto Príncipe. En la semana pasada y el fin de semana vimos las declaraciones de Jimmy Chessier, alias Barbacue, quien pidió que saliera o dimitiera el primer ministro Ariel Henry para que él diera paso a abrir las estaciones de combustible, el abastecimiento de las estaciones de combustible, pues que él tenía controlado esa parte donde los camiones que buscan el combustible llegan a la frontera. La cancelación del que el presidente Luis Abinader no fuera la semana pasada a la reunión de la Comisión para la Evaluación del Cambio Climático, producto de lo que está pasando en Haití. Hoy, el presidente Luis Abinader, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a la comunidad internacional para actuar con urgencia en lo que está pasando en Haití. En su cuenta de Twitter, él le dio mención tanto al presidente de Francia, Macron, y a los de Estados Unidos y a las organizaciones que tienen que ver especialmente con la Asamblea Nacional o la Asamblea General de la ONU, donde él pide que esto se normalice. Siguiendo con mi investigación tanto en los medios nacionales haitianos, es preocupante lo que allí se está viendo, pues se veía un cadáver de una persona que estaba frente a lo que era la ruina o el palacio presidencial de Haití, un cadáver que tiene 2 días y ya está a punto de, de putrefacto. Entonces, esta situación que se está viendo principalmente en la capital preocupa mucho a los pueblos de Haití, que a pesar de que tienen abastecimiento de comida, quizás de combustible, la situación podría seguir empeorándose, porque ustedes saben que las bandas que funcionan en Haití, que son amplias y grandes, están diseminadas por regiones. Hasta ahora la situación está crítica, principalmente en Puerto Príncipe. Hablaba con alguien de Petuambí y me decía que allí la situación no es tan dura como el centro de la capital y los sectores donde hay el caserío, donde vive la pobreza, donde se controla esto. Vemos las empresas cerrando, vemos que las escuelas no están funcionando. Un nacional haitiano que vive aquí me dijo: yo tengo mi familia allá, mis hijos no están yendo a las escuelas porque no hay una forma de transporte, producto de que no hay combustible. Ya los hospitales están empezando a despachar a las personas porque no hay energía. Entonces, ¿cuál es la situación que esperamos? Todavía Estados Unidos no ha actuado con relación a la solicitud que le hacían los vándalos, por decirlo así, que solicitan 17 millones de dólares para la liberación de 17 misioneros de esa nación. Entonces, hoy se está hablando de que hay unos movimientos en la frontera, cuando se habla de que hay más de 4.000 a 5.000 efectivos del Ejército Nacional. Inclusive, estaba mirando en algunas de las redes, antes de empezar con este comentario, de que hay helicópteros y aviones sobrevolando la frontera por esta situación. Entonces, como país que nos preocupa la situación del vecino, la vecina nación Haití, que tenemos intereses comunes, es importante saber qué es lo que se planifica allí, qué va a pasar, porque evidentemente Haití no tiene un gobierno, no tiene control, allí no hay nada. De por sí siempre ha sido así, pero ahora
sin presidente, sin jefe de la policía y con una persona que conoce la estructura mafiosa de ese país, refiriéndose en esos sentidos, no tiene que poner a nosotros, como dicen, la barba en remojo. Porque cualquier situación alimentaria, falta de medicina, falta de combustible, las estampidas vendrán hacia acá. La situación es difícil, hay que enfrentar esto con seriedad. No es que el presidente está rogando porque los países de gran capacidad económica vengan aquí o vayan a Haití, es porque la situación puede empeorarse más, y si los alimentos y el combustible, que es lo que mueve a las naciones en esta nueva era, la electricidad falla, sería muy crítico para nuestro país. Esto hay que ponerle atención al presidente Luis Abinader, que ha dado esta alerta. Es preocupante la situación, porque como nación nosotros teníamos que dar seguridad a nuestra frontera, porque a pesar de que las provincias que están en la frontera, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, que son las que hacen frontera directamente con Haití, sean de poca densidad poblacional, pero son dominicanos. Cada provincia de esa tiene un senador, varios diputados, un gobernador. Allí hay alcaldes y regidores. Y hay una población que, aunque mínima, es dominicana. Entonces, en caso de que pase cualquier situación en Haití, hay que darle respuesta rápido. Muchas personas que residen en la frontera, también me pude comunicar, y ellos están tratando hasta de trasladar, por ejemplo, aquellos que viven del ganado, trasladar sus reses a otros lugares, porque la situación está empeorando y algunas ya están siendo robadas por la situación alimentaria que se está dando cerca de la frontera. Por ejemplo, me decía, todavía, por ejemplo, en el poblado de Juana Méndez, que está a menos de 2 kilómetros de Dajabón, que se ven las casas desde allí, todavía ahí la situación no es tan crítica como se está dando en otras ciudades, porque por lo menos el mercado, aunque no funcione diario, hay personas que sí intercambian diariamente alimentos entre República Dominicana y otras mercancías. Entonces, esta situación pudiera estar repitiéndose en otras localidades de las fronteras, pero es lo que realmente nos llama la atención. Me preocupa lo que ha dicho el presidente de manera directa en su cuenta de Twitter, dándole mención a estos presidentes, a las organizaciones mundiales, porque hay un cierto nivel de desespero. La población dominicana, quizás en su gran mayoría, no está percibiendo lo que pueda venir, pero es hacia dónde vamos, porque en Haití no hay ningún tipo de control. Si no hay combustible, no hay electricidad y por ende no hay movimiento dentro de Haití para llevar la cadena alimenticia a las ciudades, entonces viene la problemática, sabiendo lo que existe allí, que no hay gobierno. Entonces, bajo esta situación, he querido hacer mi comentario de preocupación por lo que pueda suceder en Haití. Así que este ha sido mi comentario por el día de hoy.